Hola, en este video vamos a ver cómo utilizar el formato GIF que sirve para hacer una carga masiva de ítems en el banco de preguntas de nuestra asignatura. Aquí yo tengo una serie de preguntas ya determinadas en ese formato. Estoy utilizando un archivo de Word. Puedo hacerlo en Word o puedo hacerlo directamente en un archivo TXT, en un bloc de notas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que entre cada ítem debemos dejar sí o sí un espacio, una línea libre entre un ítem y otro. Aquí tenemos el primer ítem, es de opción múltiple con una respuesta correcta. Y si nosotros queremos agregar un título a nuestro enunciado, se hace de esta forma. Se agrega 2 puntos seguidos y al finalizar el título de vuelta 2 puntos seguidos. Luego el enunciado del ítem o la descripción del enunciado, ¿sí? Y entre llaves debe ir la respuesta. Aquí en el primer ítem tenemos una opción que es de tipo múltiple con una respuesta correcta. En este caso, el título del ítem que va entre 2 puntos seguidos, antes del título y después del título. Luego, seguido del enunciado o la descripción del enunciado. Y las respuestas siempre se escriben entre llaves. En este caso, tengo 4 opciones y la respuesta correcta debe ser antecedida por un signo es igual. Las respuestas incorrectas son antecedidas por la tilde de la ñ. El segundo ejemplo es una opción múltiple con varias respuestas correctas. Lo mismo, tiene el título de la pregunta que está entre 2 puntos seguidos, 2 veces 2 puntos y también al finalizar del título. Luego, aquí en el enunciado de la pregunta, en este caso es una pregunta entre el signo de interrogación, puede ser una afirmación también el enunciado, y siempre las respuestas van entre llaves. Tengo de vuelta 4 opciones y las respuestas correctas tienen un peso de 50% porque los dos juntos deben sumar el 100% para poder puntuar, por ejemplo, a 1 punto o a 2 puntos o a los que se les ponga. Y las opciones que son incorrectas llevan de esta manera negativo 100% porque si el estudiante marca esas opciones deben ser restadas. Y son antecedidas las 4 con el símbolo de la tilde de la ñ. Y la parte numérica están entre el signo de porcentaje al inicio y al final. Entonces, las respuestas correctas digamos que van con signos positivos y las incorrectas van con signos negativos. Es decir, si yo tuviese 3 preguntas correctas, entonces tendría que ser el 100% dividido 3. El tercer ejemplo es un ítem de verdadero o falso. En este caso ponemos otra vez el título de la pregunta, el enunciado del ítem, y si este ítem es verdadero, como siempre va la respuesta entre llaves, se pone true, que vendría a ser en español verdadero. No ponemos la B corta, sino que ponemos una T que indica que es verdadero, y una F sí cuando es falso. El siguiente ejemplo es un ítem para relacionar o emparejar. Ponemos otra vez el título de la pregunta, el enunciado, las respuestas siempre van entre llaves y aquí las opciones varían un poquitito. Si nuestra opción es una definición, por ejemplo, gato, seguidamente se escribe un símbolo de flechita y con la definición o con la frase que le corresponde a gato. Y aquí, como verán, antes de cada concepto está el signo es igual y entre medio el símbolo de la flechita. El siguiente ejemplo es de palabra faltante o rellenar el hueco. Otra vez agregamos el título de la pregunta, aquí va el enunciado y las posibles respuestas siempre se ponen entre llaves. Entonces, si yo de aquí tengo entre 3 preguntas, solamente una es la que va a rellenar este hueco, entonces la respuesta correcta que rellenaría este hueco es alimento y está antecedido por el signo es igual, y las que son falsas tienen enfrente la tilde de la ñ. La siguiente pregunta es del tipo numérica y sigue la misma estructura.
primero el título, después el enunciado y la respuesta que siempre va entre llaves, como es numérica, debe tener la almohadilla enfrente del valor correcto. Aquí nos dice nuestro enunciado cuántos lados tiene un hexágono y la respuesta correcta es 6, pero como ese 6 es un valor numérico, entonces le antecede la almohadilla. El siguiente ejemplo es del tipo respuesta corta y también le ponemos el título, va el enunciado y al finalizar, como tenemos una respuesta correcta, entonces esa respuesta ya no lleva ningún signo enfrente. Cuando tenemos varias respuestas sí se le pone cuál es la verdadera y cuál la falsa, pero cuando hay una sola se admite como que esa es la verdadera, entonces eso va entre llaves y ahí se pone la respuesta correcta. En este caso, el siguiente ejemplo, tenemos el enunciado que nos dice cuántos lados tiene un pentágono y aquí se admitirían dos respuestas, que podría ser, por ejemplo, el número 5, que también es correcto, o 5 en números o 5 en letras, que son los dos valores correctos que se admiten como correctos, entonces por eso lleva el signo es igual delante. Y estos son algunos de los tipos de ítems que se puede preconfigurar en un documento de Word o de blog de notas y luego eso se carga masivamente en nuestro banco de preguntas. Ahora vamos a ver cómo vamos a guardar este documento. Si se fijan aquí es un punto .doc y esto debe ser un punto .txt. Entonces voy aquí en archivo, guardar como, examinar y aquí en tipo debo elegir este que dice texto sin formate.txt. Elijo ese formato, doy clic en guardar, me aparece una ventanita, aquí tengo que elegir esta opción que dice otra codificación y aquí en el cuadrito tengo que seleccionar Unicode UTF-8 y le doy aceptar. De este modo ya tengo mi archivo, ahora puedo ver aquí que ya es .txt. Puedo cerrar esto, cierro mi archivo y aquí puedo ver que se creó ya ese archivo. Luego voy a mi curso dentro de la plataforma de Moodle y aquí en la rueda engranada hago clic y voy hasta la opción que dice aún más. Me desplazo un poquito hacia abajo, hago clic en banco de preguntas y como verán aquí tengo dos ítems ya dentro de mi banco de preguntas. Entonces debo aquí importar, voy en esta opción que dice importar, debo seleccionar este formato GIF, debo buscar el archivo .txt, que es este, mi archivo, hago clic en abrir, subir este archivo, importar y aquí me dice importando 7 preguntas desde archivo y aquí puedo visualizar cuáles son esos ítems o las preguntas que se han importado. Hago clic en continuar y ahora si verifico puedo ver que ya tengo las 7 preguntas cargadas automáticamente en mi base de datos. Entonces al momento de poder elaborar un cuestionario simplemente puedo elegir de esta base de datos. Luego, después de agregar las preguntas en mi banco de preguntas, ya estando aquí dentro de un cuestionario que lo quiero utilizar para un examen, entonces vengo aquí en esta opción que dice agregar y aquí yo tengo las opciones de agregar una nueva pregunta, le hago clic allí, aquí yo puedo seleccionar el ítem, cualquiera de estos ítems y voy creando ítem por ítem en mi formulario, pero si ya lo tengo cargado esos ítems dentro de mi banco de preguntas, entonces vengo aquí donde dice del banco de preguntas y aquí me aparecen todas las preguntas que están dentro de mi banco de preguntas. Yo aquí selecciono, por ejemplo, quiero esta pregunta, esta y esta, por ejemplo. Quiero 3 preguntas y hago clic aquí en añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario y listo. Al inicio tenía una sola pregunta y ahora tengo 4 preguntas en total. Y de esta manera agilizamos la tarea de crear un formulario si es que ya tenemos cargado nuestro banco de preguntas. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo encuentro.